Ya tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde, se trata de Pablo Montes. Él es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es que usted sabe que uno de los focos de atención en los últimos meses ha sido las compras de medicamentos por parte del gobierno federal, un proceso que ha tenido diferentes traspiés y donde pues la preocupación sigue siendo sin duda alguna para el ciudadano un abasto oportuno de medicamentos, algo que desafortunadamente no se ha dado en los últimos meses. Pablo, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Pablo, pues coméntanos qué evaluación das a partir pues de lo que se ha conocido en las últimas semanas en torno a esta compra consolidada de medicinas, una compra que pues originalmente comenzó a realizar la Secretaría de Hacienda, después le pasó la estafeta al INSABI y posteriormente se decidió que una entidad, una oficina de Naciones Unidas, UNOPS, se encargara de este proceso. Pues justo como lo mencionas, desde el 31 de julio del año pasado, las compras de medicamentos y material de curación las está llevando a cabo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. Sí. Y uno de los argumentos para para encargarles esta compra, era que iba a haber menor corrupción y mayor transparencia. Lo que hemos encontrado en el INCO y lo que publicamos el día de hoy es que al analizar las compras que ya se han realizado, al analizar 82 contratos por 18,000 millones de pesos entre diciembre y mayo, lo que encontramos en el INCO es que las compras son menos transparentes que las que se subirían, como por ejemplo a Compranet, ¿no? Las que haría el IMSS, por ejemplo, Sí. y subiría a Compranet, son más transparentes que las del UNOPS, porque en el UNOPS, en los portales de transparencia que tienen y en los portales de información, no es posible encontrar información vital como el precio unitario de los medicamentos y la cantidad de medicamentos que se está adquiriendo. No hay acceso a los documentos, no hay acceso a base de datos. Digamos, esto es un retroceso importante en transparencia, que era uno de los argumentos para que el UNOPS hiciera esta compra. Y además, nosotros solicitamos información al UNOPS vía correo electrónico, porque no es posible hacer una solicitud de información a la ONU, pero vía correo electrónico solicitamos la información y la gestión de contratos del UNOPS nos contestó que información como el precio unitario Sí. no es información pública. Y esto es una señal muy fuerte de alarma, porque es una pieza de información clave para saber si este nuevo proceso es mejor o no que los anteriores. Y además, para saber si estamos comprando medicamentos de la calidad y el precio necesarios para poder revertir la situación de desabasto que hay en el país. Entonces, las compras del UNOPS están resultando ser más opacas que las que haría de manera normal el gobierno federal. Pablo, ¿y se conoce hasta el momento cuál es el porcentaje de avance de esta gran compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, puesto que pues la queja que sigue presentándose, sobre todo en el sector salud, es la falta de pues precisamente de estos productos? Pues hoy anunció en la mañanera el secretario de Salud y el presidente anunciaron la contratación de alrededor de 730 claves, ¿no? De las presentaciones de medicamentos o Sí. material de curación, y originalmente el convenio con UNOPS era para alrededor de 2,000. Entonces estamos hablando que todavía falta más de la mitad de los medicamentos que se iban a comprar bajo este convenio, todavía no se contratan. Y una cosa, y esto creo que es especialmente relevante para el abasto de medicamentos, una cosa es que se contraten, pero una vez que se contraten tenemos que ver cómo está la producción y después la distribución. El que hoy se firma el contrato no quiere decir que hoy llegan los medicamentos a los hospitales. Entonces, cualquier atraso en la contratación implica atrasos importantes en el abasto y en la distribución que no se van a solventar de un día a otro. Claro. Con la participación de UNOPS, Pablo, se tenía la idea de que pues iban a ser laboratorios extranjeros los que básicamente iban a participar en este proceso, aunque también se inscribieron muchos laboratorios, firmas nacionales. ¿Cómo quedó esa mezcla? ¿Se conoce hasta el momento? Hasta el momento, dado que no se han dado todas las claves, todavía no podríamos hacer esa valoración completa, pero la industria farmacéutica mexicana tiene muy buena presencia y ha tenido buena presencia para las necesidades del país.
Entonces hay mucha participación de mexicanos y por supuesto que también hay participación en el extranjero. Y mientras haya más competencia, sea dentro de México, sea de fuera, lo consideramos que es algo mejor. El problema ahorita ha sido que no se ha seguido el calendario de entregas, que ha habido atrasos y que estos atrasos pues están mostrando ya una situación de desabasto desde los medicamentos oncológicos que hemos visto desde el año Sí. pasado, los retrovirales, ahora a temas de analgésicos, por ejemplo. Entonces es bueno abrir para tener mayor competencia y si quien puede ofrecer el mejor precio es una empresa mexicana, adelante, y si es extranjera también. El problema es que si este proceso se sigue atrasando y no hay la transparencia suficiente para ver si el proceso está funcionando, pues difícilmente vamos a poder darle vuelta a este problema de desabasto. Claro, esta parte que tú mencionas y que pues ha destacado en su estudio el IMCO, el de la transparencia, sigue siendo definitivamente un tema pendiente en las compras de gobierno en esta administración. Sin duda, en temas de transparencia y compras públicas, el gobierno federal desde administraciones pasadas ha dejado mucho que desear. El problema en este momento en específico es que las compras que está realizando el UNOPS son menos transparentes de lo que ya teníamos en México, ¿no? En México no estábamos particularmente bien, pero estamos retrocediendo en cuestiones de transparencia. Y esto es alarmante y es algo que se tiene que corregir para poder asegurar y para poder revisar el destino de los recursos y para poder evaluar también si este mecanismo de compras está haciendo mejor que lo que teníamos en el pasado. Claro, en otras administraciones, Pablo, se incluía incluso la participación de algún testigo social en estas compras que son significativas, porque estamos hablando pues de miles de millones de pesos. Ahora con la llegada de la 4T, este tipo de entidades siguen, digamos que participando, acercándose información sobre estos procesos. La ley de adquisiciones federal permite la participación y fomenta la participación de testigos sociales. Entonces, eso en la legislación mexicana se mantiene. El problema ahorita es que las compras que está haciendo el UNOPS no las rigen las leyes mexicanas, ¿no? Y Ok. por eso no se publican en Complanet, por ejemplo. Por eso no se podría inscribir un testigo social conforme lo dicta la ley mexicana. Y por eso incluso no se puede hacer una solicitud de información de manera directa a la UNOPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en este modelo híbrido Sí. que uno de los resultados que nos ha traído es que es más difícil conseguir información y sin duda alguna ahorita es fundamental poder evaluar si se está llevando los pasos necesarios para poder solucionar la crisis de abasto de medicamentos. Pablo, a partir de este modelo híbrido que nos comentas, ¿habría lugar para que el Congreso, que al final define pues cómo se gasta el presupuesto, pues pueda solicitar información o incluso inconformarse sobre pues cómo se están dando estas compras? Pues es un tema, pues jurídicamente hablando, es un tema interesante porque recordemos que hace un año se reformó la ley de adquisiciones únicamente con el propósito de dejar este mecanismo de compras fuera de las leyes mexicanas. Hace un año se reformó el artículo primero de la ley de adquisiciones para decir que las compras que se hagan mediante mecanismos internacionales, mecanismos con Sí. organismos internacionales, no les aplicaba la ley de adquisiciones. Entonces, esto lo pasó el legislativo, esto lo pasó el Congreso, y pues obviamente se podría hacer algún tipo de exhorto, pero básicamente hemos permitido que las compras de medicamentos se hagan sin que les aplique la ley mexicana. Claro, en un afán de transparencia, pues esto se tendría que revisar, pues en la medida en que son recursos públicos y que también, pues el objetivo también original de todo este proceso, pues es encontrar, pues un abasto oportuno y mejores precios para las medicinas, Pablo. Justamente, y creo que es importante lo que mencionas. Estamos a un buen momento de corregir. Es importante mencionar que el convenio con la UNOPS acaba hasta 2024. O sea, vamos a tener Sí. por lo menos otros 3 años de este mecanismo de medicamentos. Y ahorita que es esta primera iteración, podemos corregir en términos de transparencia y tener por lo menos, como mínimo, lo que tendríamos con las compras del gobierno federal, que estén en Compranet, en una base de datos, con documentos disponibles, con información de precio unitario disponible, como mínimo. Si se puede mejorar eso, mucho mejor. Por supuesto, Pablo, pues
Como tú dices, un proceso que todavía requerirá revisiones adicionales en la medida en que pues va a ser una especie de contratos multianuales las que concrete UNOPS. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios en Imagen. Pablo Montes, coordinador de anticorrupción del IMCO. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien, Pablo.